bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de emulación y de PC en el cual vamos a probar nuestra gráfica GTX 1650 Super con un rescalado en emulador Yuzu, ya sabéis, de Nintendo Switch de por 3. Es decir, emulación, si fuera de portátil, vamos a hacer un rescalado de 4K y vamos a hacer otro rescalado por encima de eso en sobremesa, el cual va a ser un pelín superior al 4K y vamos a ver qué tal rinde. Para ello, como podéis ver aquí, comenzamos con Super Mario Odyssey. Y aquí podéis ver qué tal funciona. Tenéis toda la información como siempre en pantalla. Tenéis tarjeta gráfica con temperatura, porcentaje de uso, memoria de vídeo utilizada. Como veis, la emulación utiliza muy poca en este caso. 2 GB únicamente. De una tarjeta que tiene 4 GB de memoria VRAM. Y tenéis, como siempre, también la frecuencia de núcleo, memorias y consumo de la misma. Después tenéis la CPU que utilizamos, en este caso se trata de la APU Ryzen 3400G, la cual tiene gráfica integrada, que no utilizamos en este vídeo, lo utilizamos en próximos vídeos, dicha gráfica. Tenéis también el porcentaje de uso, la temperatura del procesador, la frecuencia y el consumo. También podéis ver abajo el tema de la RAM, cuánto consume de RAM y por último la API que utilizamos, Vulkan, y los FPS que nos está dando. Bueno, como podéis ver, en este Super Mario Odyssey nos mantenemos entre 50 y 60 durante todo el rato con un asombroso rescalado. Y cambiamos, gente, y nos vamos a uno de los personajes más queridos de Nintendo. Nos vamos a The Legend of Zelda Link's Awakening, el despertar de Link. Sabéis, obra remasterizada de un juego que salió hace muchísimos años para la Game Boy y Game Boy Color, título del mismo nombre, Zelda Link's Awakening, y aquí podéis ver qué tal va esta remasterización del susodicho juego con el mismo rescalado que estábamos utilizando en Super Mario Odyssey, es decir, 4K. Y como podéis ver, nos mantenemos siempre en unos 50-60 frames, al igual que ocurría anteriormente, bastante cogido. Una experiencia de juego, podríamos decir que genial, fantástica. Prácticamente perfecta. Sabéis, todos los datos en pantalla. Ante cualquier duda, no dudéis en consultar la pantalla, pausar este vídeo y ver qué está rindiendo y el consumo del mismo. Que por cierto, tengo que comentaros que es increíble que con tan solo un consumo 110 vatios podamos lograr estos resultados. Pues cambiamos, gente, dejamos a un lado la emulación, al menos en este vídeo, y nos vamos a uno de los títulos más impresionantes que ha salido en los últimos años. Nos vamos al grandioso Elden Ring. Para ello vamos a utilizar diferentes configuraciones, diferentes formatos de vídeo. En este caso vamos a comenzar con una resolución de 1920 x 1080, como no, con configuración en alto, gráficos en alto. Y veis qué tal se mueve. Verdad es que este combo rinde realmente muy, pero que muy bien. Para los que tenéis dudas, voy a hacer un vídeo especial, hablaré más adelante sobre ello, pero bueno, os lo comento ya. Cuello de botella se produce cuando un procesador es incapaz de sacarle todo el jugo a una gráfica. Es decir, cuando estamos utilizando una gráfica y vemos que su uso es un 60% de potencia, un 50%, digamos que números similares, estaríamos hablando de un cuello de botella bastante notorio. En este caso, como podéis ver, la APU, la 3400G, está llevando a la GTX 1650 Super entre un 85 y un 95%, es decir, no se está creando, no se está generando cuello de botella en este caso. También os tengo que decir que probaremos otras gráficas diferentes en diferentes juegos. Este, si queréis, también lo subiremos con otras gráficas para ver el tema también de cuello de botella, pero como podéis ver, el juego va sensacional. 52 frames, unos 50 sostenidos, podríamos decir, en calidad alta en este 1080. Perdonadme mis habilidades, la verdad es que no soy muy ducho en este juego. Aún más porque he empezado partidas desde cero.
más que nada para haceros esta prueba de rendimiento. Y vamos a cambiar, gente. Seguimos con el de Ring, pero en este caso modificamos resolución. El equipo de Hyper, ¿qué tal va? Yo creo que bastante bien. O sea, muy, pero que muy bien. Sabéis, ante cualquier cosa, cualquier duda, podéis pausar un momento el vídeo, comprobar los datos. Pero como podéis ver, este juego se ve genial. Y fijaros en el uso de la GPU. Estamos utilizando el 96% de uso de GPU. 96, 97. No se genera ningún cuello de botella. Sé que puedo ser el pesado e insistente con el tema, pero me lo preguntáis mucho en muchos vídeos anteriores que he subido. Y ya os digo, os comento que hice un vídeo en su momento y haré otro vídeo más actualizado sobre el tema del cuello de botella, cuándo se produce, cómo se produce y por qué. Y pondré varios ejemplos de ello. Pero de momento, gente, disfrutad de este buen uso que le está dando este grandísimo combo formado por la APU Ryzen 3400G y esta fantástica gráfica llamada GTX 1650 Super. Ya os digo, perdonadme, no es un juego que tengo todavía pendiente, le tengo muchas ganas, pero ya sabéis que con el tema del canal y demás no he podido darle. Literalmente lo tengo en pausa este juego, con muchísimas ganas, pero en pausa. Y bueno, gente, vamos a volver a cambiar de resolución. Vamos a hacer una última prueba. Y en este caso aumentamos de Full HD a 1440. Y vamos a ver qué tal se mueve. Pero antes vamos a bajarle la calidad y lo vamos a poner únicamente en medio. 1440, calidad media. ¿Qué tal irá? ¿Será jugable? ¿No será jugable? Pues bien, aquí mismo lo podéis ver. Creo que va realmente muy bien. Sinceramente, creo que va muy bien. Estamos a unos 35, 40, 40 y poco frames por segundo. Nada, pero que nada mal. Que seguramente tocando algún que otro parámetro consigamos aumentar esto. Y podamos llevarlo fácilmente a los 50 frames. Pero vamos, sin lugar a dudas. Bueno, gente, ya sabéis, dejad vuestro likeazo, vuestro comentario, decidme qué os parece el vídeo, si os ha estado gustando, si os ha entretenido, si no, qué tipo de pruebas queréis. Tengo que deciros que voy a hacer unas nuevas secciones en el canal. Entre ellas vamos a poner una sección llamada Cacharreando o Retos Imposibles. No sé todavía el nombre que le voy a poner, pero va a ser tarjetas gráficas de gama medio-bajo, haciendo resoluciones muy bestias y optimizándolas lo máximo posible para ver qué tal rinden. Así que bueno, gente, no adelanto ya nada más. Os dejo aquí mi última muerte. Ya sabéis, dejad vuestro likeazo, vuestro comentario, no exclusivamente por el canal. Un saludo y hasta luego. Chao, chao.